A continuación, escucharemos comentarios al libro Proceso de Cambio en Bolivia, escrito por el doctor Héctor Arce Saconeta. Los comentarios estarán a cargo del viceministro de Transparencia, doctor Gonzalo Trigoso. Hermano ministro Héctor Arce, hermano alcalde de esta hermosa e histórica, legendaria población, hermanos de la Federación Regional de Cooperativas Mineras, hermanos de las federaciones de campesinos, Norte Potosí, hermanos de las organizaciones indígenas originarias del norte de Potosí, hermanos rector de nuestra Universidad Nacional Siglo XX, compañera ejecutiva de la Federación Regional de Mujeres Bartolina Sisa, hermano comandante mayor de nuestra Policía Nacional, compañero viceministro Gilvio, un placer y también un honor dirigirme a todos ustedes, como lo decía el alcalde, integrados. Vemos hermanas, hermanos policías, hermanos, hermanas indígenas originarios, campesinos, hermanos cooperativistas, exmineros de la Comibol, que nos acompañan, compañeras de lo que fue el Comité de Mujeres Mineras de Amas de Casa, estudiantes, en fin, los diferentes estamentos de nuestra población integrados en este acto. Y he estado varias veces aquí en Illallago en el último tiempo, pero nunca he visto así identificados en el vestir e integrados. Realmente es algo importante. Como un homenaje a lo que es Iallagua, y para ir introduciendo el texto del hermano ministro, histórica y legendaria población, pero que además es uno de los principales antecedentes de lo que luego va a ser abril del 2000, la guerra del agua, octubre del 2003, la guerra del gas, la salida del gringo de Bolivia, y luego los conflictos de mayo-junio del 2005 que ocasionan la denuncia de la mano derecha, la mano de Lozada, Carlos Mesa, y eso abre la perspectiva para avanzar en elecciones nacionales realizadas el 18 de diciembre del 2005 y que históricamente en Bolivia, desde tiempos del MNR, en que funcionaba la maquinita electoral en los años 50, desde aquel entonces nunca se había visto un triunfo popular auténtico y por encima del 50% de la votación nacional. Fue algo espectacular, pero como les decía, hay un gran antecedente aquí en Iallagua que ha sido la masacre de Navidad, diciembre del 96. De ahí que los avances que se han logrado con el proceso de cambio son importantes al ver en la misma sala sentados cooperativistas, policías, campesinos y estudiantes. En aquel tiempo, militar o policía era el enemigo del pueblo. Y para los militares y policías, el pueblo era el enemigo principal. Cuantas más masacres sobre el pueblo, mejor. Así se obtenían los grados, los ascensos y las condecoraciones. Todavía tengo fresca en la memoria, con uniforme de gala, el general William Díaz, entonces comandante de la Policía Nacional, con capa, como se suele utilizar, fue condecorado por el presidente Sánchez de Lozada, sus ministros, en un gran acto en el hotel entonces todavía Sheraton de La Paz, por la masacre de Navidad. Eso ya no existe, felizmente, ha sido superado. Y cómo no recordar la heroica participación de los hermanos cooperativistas,
la Multiactiva, la Siglo XX y las otras cooperativas, que si no se hubieran movilizado a la zona, al teatro de operaciones, hubiera sido imposible desdotar a las fuerzas combinadas del neoliberalismo. Los muertos también cuentan del sector indígena campesino. Alimentaron a nuestros hermanos en Capacirque, en las lomas, en Lagunillas, en toda esa zona, en Querucasa, donde murió el mayor de policía Edi López Rivas, clase media como la compañera enfermera que fue asesinada, y tantos recuerdos que muestran el valor de lo que es esta población. Lo más importante de aquello fue que las Fuerzas Armadas y la policía fueron derrotadas. Tuvieron un triunfo en Amayapampa, luego fueron derrotadas en Lagunillas, donde murió el mayor de policía lamentablemente, fueron derrotadas aquí en Yayagua, la noche del viernes que combatimos, y no pudieron nunca entrar a Capacirque. Aquello nosotros llevamos a La Paz y llevamos a todos los lugares donde visitamos a decir, es posible derrotar al neoliberalismo. El neoliberalismo no se va a quedar 100 años, como ellos decían. Es posible derrotarlo militarmente. Si el pueblo se organiza, podemos derrotar militarmente. El ejemplo es Yayagua. Aquí hemos derrotado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Dos líneas entonces empezaron a confluir, a juntarse. Una línea que nuestro hermano presidente había empezado a trabajar en su visión de dirigente sindical, en aquel tiempo ayudado también por Filemón Escobar que se había criado aquí en los años 50, sindicalmente hablando, los 60 y 70, pero que había roto con su matriz de militante del Por Lora, aquello lo explica en su libro Testimonio de un militante obrero, y había empezado a plantear la posibilidad de que en Bolivia estaba cancelada la posibilidad de la construcción de un partido revolucionario al estilo del partido bolchevique leninista. Y Filemón Escobar empieza a desarrollar tesis que plantean, por ejemplo, que el sindicalismo boliviano es tan distinto, y esa es una verdad que ya lo sabíamos desde antes, no lo inventó Filemón, pero él retorna y profundiza la teoría, que el sindicalismo boliviano es muy distinto, inclusive el sindicalismo obrero, porque quienes han nutrido de trabajadores mineros han sido las comunidades campesinas. Y el comunario campesino que se adscribió a trabajar en la mina trajo consigo sus ideas de comunidad. Y de ahí que la forma de organización sindical en Bolivia es una forma comunitaria. Y por eso en ningún lugar del mundo nos entienden ni pueden construir sindicatos tan revolucionarios como los nuestros. Filemón Escobar empezó a trabajar todo aquello a fines de los 70, inicios de los 80, y fue seguramente parte de toda la teoría que le señaló a nuestro hermano presidente. Asimismo, a inicios de los 80, la caída de la dictadura de García Meza y la llegada el 10 de octubre de 1982 de la UDP al poder, el doctor Hernán Siles Suazo y el vicepresidente Jaime Paz Zamora, el MIR, Partido Comunista, y el MNRI, Filemón Escobar plantea que en Bolivia, por la existencia de la COP, está cancelada la posibilidad de la construcción de un partido revolucionario de tipo leninista. Y se lanzan varias teorías que las recoge el propio Víctor López Arias para todos nosotros. Don Víctor López Arias, tanto era el respeto que le tenían sus amigos íntimos que habían estado con él 20 años juntos, Filemón, Simón Reyes, Huracán, el propio Juan Lechín, pero nunca nadie le dijo Víctor, todos le decían don Víctor. Los únicos don eran don Juan y don Víctor López.
compañero que se nos ha ido también, que lo hemos tenido aquí. Aquí se hizo ejecutivo de la Federación de Mineros en el segundo Congreso Extraordinario del siglo XX, el 87. ¿No? Hablar de Yayagües o de la historia de Bolivia es siempre volver a Yayagüe, ¿no? Siempre. Yayagüe es clave en todo esto. Filemón, como les decía, recoge esas teorías Víctor López en la Federación y en la COP, de que no había posibilidad de un partido de tipo leninista, que aquí los sindicatos iban a ser la vanguardia de la lucha, y que no había que construir ya teorías para crear asambleas populares u otras formas de gobierno, sino que la COP debía ser gobierno. La COP es la institución más democrática de Bolivia y la COP debía ser gobierno. Y el secretario ejecutivo de la COP debía ser el presidente del país. Una COP que además es plural. Muy pocas veces la COP ha tenido una hegemonía partidista única. Siempre han estado militantes de todas las organizaciones políticas. Pero el 85 con el 21060 aquello desaparece. Ya no hay más la legendaria Central Obrera Boliviana que hemos conocido. Ya no existe. El poder que tenía la Central Obrera Boliviana hace 20 años o más que no lo vemos. Ya no hay. A pesar de que nos consideramos cobistas y somos compañeros que militamos en nuestra Central Obrera Boliviana. Eso hace que en ese proceso de derrumbe, la caída del muro de Berlín, noviembre del 89, la caída de la Unión Soviética, su regreso al capitalismo, en esas circunstancias de globalización de la economía en que los trabajadores estábamos derrotados, combatiendo, como hemos señalado aquí el caso de la masacre de Navidad, presidente Evo Morales organiza un instrumento político, y en aquel tiempo se dijo, pero ¿es partido político? No es partido político. Si es partido político, funciona con círculos, con células, al estilo de Lenin, de Trotsky, de Stalin, de Mao. ¿Cómo funciona el asunto? Y el presidente dice, al estilo sindical. La organización sindical debe asumir el mando. Pero además se presenta en elecciones municipales donde la mayoría de la población en el Chapare pertenecen a las organizaciones de nuestros hermanos cocaleros. Y él tenía razón cuando decía, nosotros vamos a votar a las urnas por el enemigo, cuando aquí todos somos cocaleros, familias de coca. ¿Por qué no podemos llevar un cocalero de alcalde? Y triunfa en todas las poblaciones donde se presentan los cocaleros, dirigidos por su Federación del Trópico. Ahí es donde el presidente entonces plantea esa idea en grande. Pero ¿y si todo Bolivia somos trabajadores, cooperativistas, campesinos, pueblo explotado, pueblo y oprimido? ¿Por qué tenemos que votar por los neoliberales? ¿Por qué no podemos llevar nuestros representantes a senadores, a diputados, a alcaldes, concejales, etcétera? Igual que en el Chapare. Pero ¿y quién va a ser la organización política? El instrumento político, que luego va a adquirir el nombre de MAS, el IPSP, el instrumento, porque no es un partido al estilo clásico, es un instrumento que utilizan las organizaciones sociales para acceder y controlar el poder del Estado. Todo aquello generó abril del 2000, la guerra del agua, octubre del 2003, la guerra del gas, el triunfo electoral de diciembre del 2005. Tenemos de ahí 5 años que están narrados hasta el 2010, 5 años de gestión de gobierno, que están en el libro escrito por el ministro Héctor Arce Saconeta. ¿Qué es lo que cuenta el libro y cuál es la importancia de este texto? En primer lugar, las virtudes del ministro.
Porque uno ve el ministro, lo ve todo solemne, todo serio, aunque se dice, ¿no? Un hombre con tantos problemas en la cabeza, en este momento dirigiendo el Ministerio de Justicia, que en realidad es como 3 o 4 ministerios juntos, por los diversos temas que trata, viendo la demanda marítima. Si vamos a tener mal, es por nuestro presidente, pero también por el trabajo de los intelectuales, y el principal autor de la demanda marítima es nuestro hermano Héctor Arce. Y no puede dejar aquello, dedicando yo no sé qué tiempo a la demanda marítima, a pelear jurídicamente contra nuestros hermanos de la República de Chile, ¿no? Para recuperar el mar, manejando además los temas desde justicia y los temas que quedaron pendientes en la Procuraduría General del Estado, que es otro mundo aparte. Asesor directo en materia legal es el abogado de cabecera del presidente Evo Morales, y el presidente no ve sus propios problemas, los problemas jurídicos del país. Uno ve un hombre así, tan joven, logrado, si se quiere, ya en su vida profesional, pero olvida a la persona. Vemos a nuestro gran dirigente, pero olvidamos quién es de verdad. Y el compañero es un compañero sencillo como todos nosotros. Cuna humilde, muy humilde. A él le ha costado ganar el lugar en el que está. Conoce el compañero lo que es sentir hambre, cómo duele el estómago, 2 o 3 días que uno no está convocado. Compañero ha tenido esa suerte que a veces está predestinada para los que van a hacer algo en la vida. Él, de estudiante universitario, flaquito como era, no veo aquí nadie tan flaco como era él. Sí, mi brazo, y esto es muy gordo para lo que eran sus piernas. Flaquito era el compañero. Se va a negar. Destacado estudiante en la universidad a inicios, ¿no?, de la carrera, conoció al doctor Manuel Morales Dávila, uno de los más grandes abogados laboralistas que ha tenido Bolivia, y el doctor vio rápidamente que el compañero traslucía inteligencia, inquietud en las cosas, defender a los trabajadores, y se unió al bufete del doctor Manuel Morales, y allí conoció lo que es asesorar a los trabajadores. Si al compañero ministro le preguntan y cómo en materia laboral y cómo un empresario puede resolver un problema, se aplaza, porque el compañero es laboralista, como lo fue su maestro Manuel Morales. Él solo sabe defender trabajadores. Si le pones a defender empresarios, lo arruina el empresario. Tenemos al compañero, al amigo, que ha tenido además una virtud. Junto con el doctor Manuel Morales Dávila, a fines de los años 90, antes incluso, 95, 96, comienzan a asesorarle al presidente, entonces dirigente sindical, ya iba a ser diputado. Y el presidente confía en ese joven, 20 años más joven, tendría 26 años, 25, 26 años. ¿Cómo es el líder? Se da cuenta que un joven egresado recién con sus primeras armas, este va a ser mi asesor. Más de 20 años que el doctor Arce es el asesor personal del presidente Evo Morales. ¿Eso a qué me lleva? A que el libro que se está presentando no es un libro cualquiera. Ahorita nosotros podemos ir a leer los periódicos, revisar internet y hacemos un libro. El proceso de cambio en Bolivia, de lo que hemos leído en el periódico o lo que vemos en televisión. Pero es diferente cuando tú eres el protagonista. Cuando tú has estado al lado del presidente
y cuando el presidente ha tomado decisiones. Y tú sabes por qué él ha dicho blanco o negro. ¿Qué hacemos? Hay un bloqueo. Generalizamos, lanzamos, replegamos, podemos ganar, podemos perder. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo mejor en este momento que hay que hacer? Ya. Está el comandante, presidente, en aquel momento dirigente, están sus compañeros que son los otros dirigentes y está el asesor ahí mirando, discutiendo, como una huelga, una movilización. Lo que ha sucedido hace un momento. El mayor, por ejemplo, aquí está atendiendo lo que estamos haciendo, pero está monitoreando lo del incendio y el por qué hubo el corte de energía eléctrica. Y está dirigiendo a su gente, ¿no? Vayan, corten, hagan, digan, está comandando. Pero no es solo él. Entonces es lo mismo. La ventaja que tiene el libro es que lo ha escrito alguien que ha estado al lado del presidente escuchando las razones. A veces se discuten horas de horas para tomar una decisión. ¿Qué será lo mejor? Entonces, él sabe el por qué se tomó la decisión. Si fue la correcta, si hubo equivocación, nos equivocamos en la vida. Lo importante es saber reflexionar en qué nos equivocamos. Esa es la ventaja del libro y parte de lo importante. Está escrito por un protagonista y un protagonista de primera línea. Cuanto se pueda leer del libro, tiene esa riqueza. Está transmitiendo la manera como se tomaron las decisiones y cómo se hicieron las cosas. Y en tercer lugar, lo que existe como contenido intelectual dentro del libro. Es un libro muy didáctico, de fácil acceso, de fácil lectura. No es pesado, se lo puede leer rápidamente y sin embargo trata de temas muy complejos. Todos esos antecedentes que hemos hablado, abril del 2000, octubre del 2005, octubre del 2003, mayo, junio del 5, las elecciones generales de diciembre del 2005, el juramento del presidente, los antecedentes. Y luego los primeros actos de gobierno. Todos quienes alguna vez hemos sido dirigentes o hemos asumido un cargo, aquí nuestros compañeros Gilacatas, por ejemplo, secretario ejecutivo de la Fede Comín, el comandante de la policía, el rector, el alcalde. ¿Acaso hemos estudiado para ese cargo? ¿Acaso hay universidad donde te enseñan a ser Gilacata, te dan tu título? No hay, compañeros, te aprendes. Y cuando te eligen, juras que vas a cumplir lo mejor que puedes el cargo, y ahí estás solito, tienes tu directorio, de todos están mirándote qué hay que hacer. Y con lo que tienes en las manos, comienzas a desempeñarte, ¿no? Lo haces bien en buena hora. Es lo mismo. ¿Quién estudia para ser presidente? Bueno, se estudiaba antes. Cuando ya había candidatos para la presidencia, ¿se acuerdan ustedes? Antes del 2005, incluso para el 2005, los candidatos iban a Estados Unidos. 30 días becados por Washington para estudiar cómo ser presidente. Manfred Reyes Vila, Tuto Quiroga, el cementero Doria Medina, Goni. ¿Cuántos otros han ido a Estados Unidos 30 días antes de las elecciones para estudiar cómo se es presidente? Pero ahí les enseñaban cómo ser presidente al servicio del imperialismo norteamericano, contra los intereses del pueblo. El presidente Evo Morales debe ser el único que no ha ido, nunca. Debe ser el único, y es el mejor presidente. O sea que ahí te enseñaban más bien cómo ser mal presidente, ¿no? Seguramente. Los primeros actos de gobierno, cuando te estás haciendo cargo,
cuando no sabes cómo es el asunto. Te han dejado un país en quiebra, porque han sido los levantamientos, porque había quiebra. Abril del 2000, tema del agua y tema de impuestos. El motín de la Policía Nacional del 8 de abril del 2000, en el GES, en La Paz. Octubre del 2003, la guerra del gas. ¿Por qué? Porque el país estaba quebrado. Y la única manera era vender como sea el gas, regalarlos, recibir unos centavos para hacer que funcione esto. Ellos calculaban va a durar 2-3 años. Y después de eso, no importa, ¿no? Después ya vendrá otro que se las arregle, sin pensar en el futuro de la patria. Esos primeros actos de gobierno están relatados. Pero además, los problemas de la nacionalización de los hidrocarburos. Nadie quería hacerlo, tenían miedo. Carlos Mesa se asustó, Tuto Quiroga se asustó. Luego dijeron, tanto nos han dicho que Estados Unidos iba a invadir Bolivia si se nacionalizaba el gas, los hidrocarburos. ¿Y dónde está la invasión? Ahí había que tener valor, coraje y patriotismo del presidente y sus inmediatos colaboradores. Pero no solo es conducir un país en quiebra. Te has encontrado algo que no sirve, no funciona. Hay que arreglarlo, hay que darle un futuro al pueblo. Cuando tú hablas con el presidente, cuando se tiene la suerte de hablar más relajado con él, el presidente te está hablando, mientras tú estás pensando de eso, ¿no? He ido al Yayago, hemos hablado así, ha sucedido estas cosas, y él te está diciendo, y el 2030, ¿qué carreteras habrá que construir? Porque ya tenemos calculado hasta el 25. Del 25 al 30 podemos hacer estas cosas. Y el 2030, ¿qué podemos construir? ¿Qué va a necesitar Bolivia el 2035? La población va a crecer, no va a haber alimentos. Actualmente estamos trayendo papa del Perú. ¿Por qué no podemos producir nuestra papa y cubrir el mercado interno? Para el 2035 ya deberíamos hacer, si sembráramos así, si trajéramos tractores. Él está pensando en el 2035. Mientras nosotros estamos pensando qué va a suceder a la próxima semana, él está ya calculando el país a 15, 20 años. O sea, esa es la grandeza. Pero eso es posible hacer cuando tienes colaboradores que te permiten diseñar este país, porque él dice, nosotros ya nos vamos a morir. Pero y nuestros hijos y nuestros nietos, a ellos hay que dejarles un país viable, un país grande. No tenemos que comernos hoy día las cosas, la riqueza. Hay que preparar para los que vienen. Ellos van a disfrutar. Nosotros hoy día vamos a trabajar, vamos a lomear estos años para que los hijos y los nietos disfruten nuestro trabajo. Y ojalá ellos no lo pierdan. Pero eso no se puede hacer fácil. Porque si tienes enemigos combatiéndote a diario, si tienes una embajada norteamericana, si tienes partidos de oposición neoliberal que te están iniciando un proceso de división del país, del 2006 al 2009, ¿qué hemos vivido sino el proceso de separatismo del país? La guerra civil, entre hermanos nos íbamos a disparar y balear. ¿Acaso no recordamos las imágenes de gente en Santa Cruz chicoteando y pateando a nuestras hermanas de pollera? ¿O ya nos hemos olvidado de esos abusos? Lo que les escupían en Sucre a nuestras hermanas de pollera, en la cara escupidas, empujadas y demás. Armamento entrando al país, mercenarios entrando al país, sin dejar que el avión del presidente aterrice en las pistas de aterrizaje de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, tomando las pistas de aterrizaje para evitar que el gobierno llegue como gobierno nacional. En pleno proceso de separatismo, a pesar de que el presidente debió ocuparse de ese tema 100%, presidente, sus colaboradores siguen construyendo patria y tienen la capacidad de enfrentar al enemigo.
y el pueblo los reconoció. El pueblo fue a las elecciones, el pueblo fue al referéndum revocatorio que planteó la oposición y el pueblo le dio más de 60% de apoyo, prácticamente 70% al presidente. Todos esos hechos, en forma muy detallada, muy sencilla, están planteados en el libro. De ahí que, y con esto ya termino, de ahí que vale la pena estudiarlo, leerlo el texto, porque como les digo, viene de una persona sencilla, viene de alguien que ha estado en todos esos momentos, seguramente momentos más tristes que los momentos dulces, lindos que uno gusta tener en la vida, y están los hechos, que los hemos ido olvidando, que ya no nos acordamos, pero cuando uno lee las páginas, ahí lo que encuentra es la historia de nuestro país, la historia de un pueblo heroico, que a lo largo de estos 10 años ha sabido defenderse, ha sabido mantenerse en el manejo del gobierno, ha evitado que el imperialismo norteamericano ingrese, ha evitado que los neoliberales retornen a robar. Y entonces uno vuelve a recordar el por qué es importante defender este proceso de cambio, que como lo dijo el compañero ejecutivo de la Federación Regional de Cooperativas Mineras, es un proceso del pueblo. Nadie es dueño de este proceso. Cooperativistas, mineros, campesinos, estudiantes, mujeres, todos somos parte de este proceso. Hemos apostado nuestra vida por este proceso. Y por eso es que yo reitero las palabras del compañero, hasta con la vida lo vamos a defender, porque de esto depende el destino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nada más, les agradezco la atención. Buenas noches.